Lo último que habíamos visto es memoria virtual. Bien, estuvimos hablando de lo que es memoria virtual. Ahora lo que ven en pantalla es un poco la jerarquía de la memoria. Bien, esto que tiene que administrar este componente del sistema operativo son las jerarquías. Y acá lo podemos ver en tres grandes grupos. El que está en rosa, el primero, vendría a ser la memoria virtual, el swapping, el almacenamiento secundario, que sería el disco rígido. Lo que está en celeste sería la memoria RAM, bien, la memoria de trabajo, la memoria principal. Y lo que está en naranja, acá arriba, son los registros y el almacenamiento caché del microprocesador. ¿Bien? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto y habíamos nombrado que tenía espacio de memoria dentro del microprocesador? ¿Bien? Y acá ven una flecha que apunta hacia arriba, donde lo que significa lo siguiente: cuando nos acercamos más al microprocesador, las memorias son más rápidas y también tienen menos espacio, ¿bien? Menos espacio de almacenamiento. Y también son más caras. Esa es la diferencia. ¿Bien? Son más costosas. Entonces, cuando más me acerco al microprocesador es más rápido, más velocidad de transferencia, ¿bien? Y son más caras. A la inversa, cuando más me alejo, tenemos más espacio, pero menor velocidad de transferencia. Bueno, entonces, podemos decir que la gestión de memoria, la memoria principal, en la mayoría de los equipos, siempre es más pequeña de lo que se necesita para manejar todos los programas e información. ¿Bien? No solamente los programas ya almacenados en memoria de trabajo, sino también los datos que utilizan, ¿no es cierto? La información en sí para procesar. Bueno, acá lo que vamos a ver, nosotros podemos ver cómo, en este caso que ven acá, este rectángulo, podemos ver que representaría la memoria principal. Y vemos cómo la reparte, primero el sistema operativo. Recuerdan que nosotros nombramos hace unas clases, decíamos que el sistema operativo es lo primero que se carga en memoria, y a partir de ahí toma el control del equipo. ¿Bien? Entonces, el núcleo del sistema operativo, la parte crítica, está cargada en la memoria y comparte información con los programas y los datos. ¿Bien? Y acá, en este rectángulo que vemos a la derecha, podemos ver un programa que está modularizado, ¿bien? Un sistema, podemos ver, si quieren lo ponemos como un sistema, y podemos ver la fase inicial, son los programas que ejecuta primero. Una vez que terminan, sigue con la segunda parte de programas, y por último, los últimos programas. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir que un sistema o una aplicación no es necesaria que esté toda en memoria, sino que la podemos ir fraccionando, modularizando y ejecutando porciones más pequeñas en memoria para no ocupar todo el espacio de memoria que tiene disponible un sistema operativo o el hardware en sí. Bueno, pasamos al siguiente módulo, que es el módulo de sistema de entrada-salida. ¿Bien? Es otro componente. Bien, nosotros nombramos sistemas de dispositivos de entrada-salida a los dispositivos de almacenamiento. ¿Bien? Pero bueno, acá más que nada vamos a nombrar a todos los dispositivos que tengamos disponibles en nuestro equipo. ¿Bien? Y acá se los nombro, por ejemplo, pantalla, que es el monitor, el teclado, el mouse, la impresora. Modem ya no se usa más, pero sí una placa de red, los puertos USB, bien, que tenemos múltiples dispositivos que podemos conectar. Todos esos dispositivos que nosotros tenemos disponibles, la responsabilidad de la gestión la tiene el sistema operativo, justamente en este módulo. ¿Y qué significa? Bueno, que el sistema operativo debe brindar una interfaz para poder comunicarse con esos dispositivos. ¿Bien? O sea, tiene que poder transferir información con esos dispositivos. ¿Bien? Tanto recibirla como enviarla. Para eso, los fabricantes deben proveer
lo que nosotros llamamos controladores, o drivers en inglés, para cada uno de los dispositivos. Y ahora vamos a ver un poquito qué es esto. ¿Bien? Todos los elementos de hardware físicos, lo que vimos en el módulo 1, se van a comunicar por un software en sí, que es este controlador o este driver, que es un pequeño programa que nos brinda como el lenguaje de comunicación, ¿bien? Cómo podemos transferir información entre el dispositivo y el resto de los componentes de hardware. Además, cada sistema operativo y, por lo general, cada versión de un sistema operativo tiene sus propios controladores. No es que tenemos un controlador único, sino que los fabricantes brindan un driver para cada una de las versiones. ¿Bien? O sea, vamos a tener un driver, por ejemplo, para poder manipular o comunicarnos con nuestra placa de red, ya sea un sistema operativo Windows 10 64 y otro para un sistema operativo de 32 bits, para lo que es una distribución de Linux, ya sea Ubuntu, Debian, CentOS, ¿bien? Vamos a tener un controlador diferente, ¿bien? Para poder hacer esa comunicación con ese dispositivo. También pasa con las impresoras, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, de la siguiente forma. Depende si podemos entrar a la página del fabricante. Entonces buscamos dentro de la página del fabricante modelo y marca del driver que estamos específicamente buscando. Ahí se va a abrir seguramente una pantalla donde tengamos el driver o controlador. Y ahí ponemos, por lo general, en la actualidad, directamente la aplicación, o sea, el navegador, detecta, bien, esa página detecta cuál es nuestro sistema operativo y nos va a brindar la mejor opción. Si no lo hace, lo podemos buscar. Para eso tenemos que tener la información de qué sistema operativo tenemos instalado en nuestro equipo. Bien, en nuestro equipo al que queramos instalar ese dispositivo en especial. A partir de ahí, una vez que está instalado, ahí sí, el sistema operativo va a poder comunicarse y utilizar ese recurso de hardware. Bueno, también en este sistema, esta parte de este componente, maneja lo que son los dispositivos de almacenamiento y que utilizan pulmones o buffers intermedios. ¿Qué es esto? Bueno, son espacios de almacenamiento que algunos, por ejemplo, algunos dispositivos de hardware tienen. Por ejemplo, la impresora, ¿bien? Vamos a hablar de un ejemplo específico. Por ejemplo, si nosotros enviamos a imprimir un archivo de Word, por ejemplo, lo enviamos a imprimir a la impresora que tenemos predeterminada o elegimos una impresora y lo enviamos. Bien, antiguamente lo que pasaba era con los primeros sistemas operativos como el DOS, hasta que no se terminara de imprimir el archivo no nos devolvía el comando, no podíamos seguir utilizando el equipo. Hoy en día existen estos espacios, estos pulmones, estos buffers, estos espacios de almacenamiento, donde nosotros depositamos el documento que queramos imprimir y podemos seguir usando la computadora. ¿Bien? Y la impresora se encarga de imprimirlo ya lo que tiene en memoria. Entonces también funciona para nuestro equipo y para muchos otros equipos. Entonces se arma una cola de impresión, ¿bien? Dentro de la impresora, y ya no depende tanto de los equipos. ¿Bien? Entonces nosotros podemos seguir con otra tarea, no tenemos que esperar a que termine de imprimir para poder seguir trabajando en el equipo. Además, recuerden que este sistema es parte tiene que también gestionar el recurso de hardware para cada uno de los procesos que necesita utilizar los dispositivos. El problema fundamental de la gestión de dispositivos en la transferencia son los que son por ahí mucho más lentos que lo que es memoria RAM y microprocesador. ¿Bien? Entonces, eso obliga al sistema operativo a utilizar una serie de técnicas para evitar
esas grandes diferencias de tiempo de ejecución. Bien, pasamos al siguiente componente, que es el sistema de archivos. Todos los sistemas operativos, todos los equipos tienen una estructura de archivo. ¿Qué es esto? Bueno, la estructura de archivo es cómo organizo mi espacio de almacenamiento. ¿Bien? Cómo distribuyo mi disco rígido, mi espacio de almacenamiento de mis dispositivos secundarios como los discos. Entonces, cuando nosotros instalamos un sistema operativo, en ese momento lo que se hace es, se crea un sistema de archivos, que no es más que nada, es una pequeña organización dentro de mi disco rígido, donde tengo dividido en carpetas, en directorios, la información guardada. ¿Bien? Entonces tengo directorios o carpetas donde voy a instalar mis aplicaciones, tengo directorios y carpetas donde tengo almacenado todos los archivos y aplicaciones del propio sistema operativo. Bien, tengo carpetas donde tengo almacenados los drivers que estuvimos hablando recién, bien, todas las aplicaciones que me permiten la comunicación con los dispositivos de hardware. Y además también voy a tener directorios y carpetas que voy a crear para cada uno de los usuarios. Cada uno de los usuarios que yo cree en mi equipo va a tener su propio directorio donde va a poder guardar sus documentos, sus elementos de descarga. Por ejemplo, Windows 10 crea, por cada usuario que nosotros creemos, va a crear una carpeta que se llama documentos, y por defecto todo lo que nosotros guardemos o creemos va a ir a parar ahí, lo va a guardar ahí. Después, todo lo que nosotros descarguemos de internet va a ir a una carpeta que se llama descargas. También va a tener un directorio tanto para la música, otro para los videos, y así sucesivamente por cada uno de los elementos que nosotros utilicemos. Crea como un espacio en común, separado, para una mejor distribución de nuestra información. Linux también lo hace de la misma forma, nada más que utiliza por ahí otras técnicas, pero básicamente Linux crea, para los usuarios crea un home, y dentro del home va a crear una carpeta con el nombre del usuario, y dentro del nombre del usuario va a crear diferentes directorios de esta forma, ¿bien? Para también guardar la información del usuario específicamente. Muy bien, el sistema de archivos es importante porque, fíjense en que el sistema operativo es responsable de sus propios archivos, ¿bien? De su propia información, ¿bien? De manipular, también puede crear, borrar carpetas, nos permite a nosotros también crear carpetas, crear archivos, ¿bien? Todo eso lo manejan desde este componente, modificarlas, ¿bien? Y cambian sus propiedades, manipular la información de esos directorios, crear copias de seguridad, ¿bien? O sea, muchos sistemas operativos nos brindan aplicaciones donde nosotros podemos crear nuestras propias copias de seguridad. Bien, existen varios sistemas de archivos y nos permiten manejar diferentes espacios de almacenamiento. Por ejemplo, hoy en día la mayoría de los sistemas operativos de Windows manejan sistemas de archivos NTFS, y los Linux manejan Razer FS o Sten 4, ¿bien? Nosotros somos más antiguos. Quizás en un dispositivo de almacenamiento más pequeño, como un pendrive, pueden llegar a manejar FAT32. La diferencia es la cantidad de información que yo puedo guardar y que puedo manejar. ¿Bien? El sistema de archivo, la diferencia es eso, el tamaño de los archivos que yo puedo manejar. Bien, acá ven en pantalla un pequeño gráfico, ¿bien? De lo que sería un sistema de archivos. Nosotros tenemos ahí los rectángulos, serían las carpetas, y los círculos serían los archivos en sí. ¿Bien?
Entonces, fíjense en que si nosotros vemos como una estructura de raíz, como una estructura de árbol, ¿bien? Serían los directorios, serían las ramas, el tronco del árbol, y los archivos serían las hojas, porque yo en una hoja no puedo tener más hojas, pero en una rama o en tronco sí puedo tener hojas y ramas en sí. ¿Bien? Por eso lo vemos de esa forma, como una estructura de árbol. Vamos al siguiente componente, que es el sistema de protección. Bueno, este es un sistema muy importante. En todo sistema operativo tiene que brindar en este componente, porque acá vamos a diferenciar otra vez entre los programas de usuario y los programas del sistema. ¿Bien? Entonces, el sistema operativo tiene este componente de protección, nos tiene que brindar seguridad, ¿bien? ¿Por qué? Porque un usuario no podría reescribir los archivos del sistema operativo, porque si no, capaz que no me arranque el equipo, ¿bien? Porque si yo cambio una sentencia en la línea de código de mis archivos del sistema operativo, obviamente que deja de ser funcional. Entonces, cuando lea esa sentencia de código, va a apuntar a cualquier lado y la máquina se va a parar, se va a tildar, porque o bien no va a encontrar, si yo lo elimino, por ejemplo, elimino una parte de un archivo, cuando vaya a buscar ese archivo para poder ejecutarlo, no va a existir, y me va a aparecer una pantalla azul o una advertencia donde no puede seguir la ejecución. Y no voy a poder utilizar mi computadora. Entonces, el sistema operativo tiene que proteger los propios archivos de su sistema. ¿Bien? A ver, tenemos que diferenciar entre una actualización de seguridad propia del sistema operativo, donde sí son reemplazados algunos archivos propios del sistema operativo, pero para aplicar las mejoras, y entre una actualización no autorizada, ¿bien? Por algún hacker o por algún virus donde nos deja inutilizar nuestro equipo. Eso con respecto a las aplicaciones o archivos del propio sistema, ¿no? Tanto del sistema como de las aplicaciones en sí. Ahora también tenemos la protección de los archivos del usuario, ¿bien? La información del usuario. Bien. Puede ser que pueda haber algún caso donde en un equipo se utilice más de un usuario. ¿Bien? Lo que utilice más de un usuario. Entonces cada usuario va a tener su propio directorio donde guarda la información, lo que acabamos de decir. Entonces el sistema operativo tiene que permitir la protección, y a cada usuario tiene que brindarle las herramientas de cuál es la información que quiere compartir con los demás usuarios y cuál es la información que no quiere compartir con nadie y la quiere preservar. ¿Bien? Entonces el sistema operativo debe brindar esos mecanismos de protección y darle la seguridad al usuario de que esos archivos no son vistos por nadie, solamente por él. También hay archivos que el usuario va a disponer o va a compartir solamente de lectura, y algunos que va a compartir para escritura. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo estoy trabajando, por ejemplo, ustedes estuvieron trabajando en una presentación en grupo, bueno, va a haber ciertas aplicaciones, ciertos programas, cierta documentación que van a necesitar compartir con sus compañeros para que cada uno trabaje y modifique y agregue. Y también puede llegar a tener algún archivo que solamente no quieren que lo modifiquen, sino solamente lo comparten para que lo lean nada más, pero que no lo modifiquen. ¿Bien? Entonces el sistema operativo debe brindar esas herramientas para que el usuario pueda brindar de qué forma muestra su información. Si la quiere compartir de solo lectura, de escritura, o no quiere que nadie la vea, ¿bien? Y la quiere preservar. Bueno, acá es un poco, en esta página, un poco lo que estuve hablando recién, ¿bien? Sistema de protección de usuario y de proceso, que no es otra cosa que los archivos del propio sistema operativo. Pasamos al siguiente componente.
que es el componente de comunicación. ¿Bien? Bueno, en este componente, hoy en día, todos los equipos que nosotros tenemos comparten o están conectados a una red. ¿Bien? O sea, por lo general, no hay ya casi equipos, son muy pocos los que no estén comunicados con otros equipos, o sea, todos conectamos a internet, cualquier dispositivo está vinculado a la red y con otros equipos. ¿Bien? Entonces, este módulo, este componente en especial, es el que se encarga de la comunicación y la recepción. ¿Qué es esto? Y simplemente es esto, es que la información que entra y sale de nuestro equipo sea derivada al programa, al programa o a la aplicación que lo solicitó. ¿Bien? Porque va a haber millones de procesos y paquetes entrando y saliendo de nuestra computadora, pero si no hay alguien que los organice, o sea, van a estar todos en conjunto y no vamos a saber de quién son, lo va a tener que buscar uno por uno. Entonces, este componente en especial es el que se encarga de distribuir a cada aplicación sus propios paquetes. ¿Bien? Es de que llegue y que salga la información de forma correcta. Eso es lo que se encarga este componente en especial. Bueno, y por último son los programas del sistema. Lo estuvimos diciendo en estos días. El sistema operativo estaba compuesto por los propios archivos del sistema operativo y además, ¿se acuerdan que nosotros vimos un gráfico donde decíamos que estaba el hardware, el sistema operativo, las aplicaciones y el usuario? Y decíamos que el usuario nunca interactúa directamente con el sistema operativo, sino con las aplicaciones. Bueno, este módulo es el que brinda las aplicaciones del sistema operativo que interactúan con el usuario. ¿Bien? O sea, son todas las aplicaciones propias del sistema operativo que sí interactúan con el usuario, con nosotros, usuario final que usamos el equipo. ¿Bien? Eso es este módulo en sí, este componente. Entonces, este componente nos da la manipulación y modificación de archivos, lo que nos permite modificar el nombre, eliminarlo, moverlo del lugar en el directorio, cambiarlo, mandarlo por correo. Bueno, todas esas aplicaciones propias del sistema operativo son parte de este componente.